Vale, pues ahora sí, buenos días a todos, bienvenidos a un nuevo webinar de IAB Spain. Esta semana seguimos con la temática de marketing de influencia. Como muchos de vosotros ya sabréis, el miércoles presentamos un estudio Cobrande sobre Influencer Economy y bueno, siguiendo un poco con esta línea, para cerrar la semana tenemos un webinar súper interesante de la mano de nuestro asociado Keeper Experian. Ahora os presento a los panelistas sobre el que vamos a hablar de cómo podemos llegar a la audiencia e influirla a través del humor y el entretenimiento, que al final yo creo personalmente que es la forma más natural de hacerlo. Para ello tenemos a Sergio Barreda, CEO de Keeper Experience, María Crespo, Connection Specialist en Pernod Ricard, perdón, y Ana Brito, cómica y creadora de contenidos. Chicos, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Simplemente dejarme recordar a la audiencia que todas las preguntas que tengan os las hagan a través del botón de preguntas y respuestas para que luego lo tengáis súper fácil a la hora de contestarles. Y ahora sí, chicos, el tiempo es todo vuestro, que yo creo que va a ser un webinar muy divertido e interesante, así que deseando escucharos. Genial, pues nada, muchas gracias a IAB lo primero por permitirnos estar en este webinar y sobre todo pues muchas gracias tanto a Ana como a María, que bueno, además de clienta y representada, pues ambas son amigas y compañeras del sector y yo creo que hoy pues vamos a aprender un montón de ellas porque son grandes expertas en influencia. Nada, chicas, ahora hablo un poquito con vosotros, ¿no? Pero permitidme nada, hacer una pequeña introducción también de cómo hemos llegado hasta aquí, ¿vale? Y quién somos con la agencia. Y arrancamos ya con las preguntas y la mesa redonda. Como os decía, bueno, pues quería presentaros primero un poquito nuestro proyecto, ¿no? Que es Keeper Experience. Llevamos ya 3 años asociados a IAB y llevamos 8 años con la agencia. Básicamente nosotros pues tenemos dos áreas de actuación dentro de la agencia. Por una parte tenemos el área estratégica y de marketing de influencia, donde al final trabajamos con marcas, pues todas sus estrategias y todas sus campañas de influencia con cualquier creador, tamaño y localización. Y bueno, es el caso un poco de Pernod Ricard, que ahora os contaré también un poquito qué es lo que hemos hecho los últimos años con ellos. Y después es verdad que tenemos un área de representación exclusiva de talentos, donde pues tenemos la suerte de contar con talentos como Chuso Jones, Ana Álvarez, Carolina Iglesias y por supuesto con Ana Brito que tenemos hoy aquí en la call. Y bueno, desde hace unos meses también somos parte del grupo Apple Tree y muy orgullosos de ello. Nada, para hacer un resumen un poco de qué hemos hecho el año pasado, bueno, pues fuimos la agencia número uno en creación de contenidos para el ranking de Scopen. Para nosotros este dato es muy importante porque apostamos fuertemente porque el marketing de influencia sea un marketing de contenidos, que realmente los contenidos que surjan de nuestras campañas confluyan en las redes sociales de manera súper orgánica y por eso este top uno en Scopen pues nos alegró muchísimo porque creo que es el camino que estamos siguiendo como agencia. Y bueno, número dos en Forbes y además de un poco por hacer autobombo, si me lo permitís, pues el año pasado hicimos más de 600 campañas con influencers, contratamos a más de 3.000 creadores de contenido diferentes y bueno, somos la primera agencia especializada en branded podcast, que además dentro de poco pues también tendremos otro evento especializado 100% en podcast. Y bueno, antes de empezar ya a hablar con María y con Ana, sí que me gustaría puntualizar que bueno, Pernod Ricard para nosotros supone nuestro cliente más longevo, ¿no? Llevamos trabajando con ellos desde el inicio de nuestra agencia, 7 años ya de la mano y la verdad es que han sido un recorrido bastante interesante. Llevamos más de 70 campañas con María, concretamente, porque ahí seguimos 7 años después. Hemos contratado a más de 500 creadores diferentes para las diferentes marcas del grupo, más de 20 eventos organizados con ellos de la mano a nivel de convocatorias. Y bueno, pues algunos de los ejemplos de las cosas que hemos hecho en estos años, ¿no? Pues desde encerrar a 24 celebrities en el Hotel Seagrams un día antes de que abriesen, a Madrid Cocktail Week, un montón de chavalillos y traperillos en el evento de Valentine's True Connection, el Jameson St. Patrick's que empezamos con este evento, nuestra relación, ¿no? Y en los últimos años que hemos venido trabajando con la marca Bifitter, con este año un viaje que hicimos a Londres con los embajadores y algunas experiencias que hemos tenido con la marca eFitter. Y bueno, es verdad que en los 2 últimos años para nosotros han sido de New Era con Pernod Ricard. Hemos estado trabajando estos 2 últimos años concretamente
con las marcas Beefeaters Beefeater y Jameson, y la verdad es que súper felices de seguir trabajando con las marcas, con nuevos planes anuales y con embajadores a largo plazo. Y ya no me extiendo más porque creo que lo importante de hoy es pues que hablemos nosotros, que dialoguemos, que compartamos experiencias, ¿no? Os dejo simplemente el correo ahí por si a alguien le interesa cualquier duda que me podáis escribir, ¿vale? Y mi correo, y ya dejo de compartir porque creo que lo importante, como os decía, es que dialoguemos, ¿no? Bueno, quiero empezar preguntándole a María, porque para mí, Pernod, las marcas de Pernod, pues fuisteis pioneros en trabajar con influencers, ¿no? Pero es verdad que en los últimos años, además de las campañas Sota, Caballo y Rey de influencia, más de búsqueda de pues, venta, branding, etcétera, etcétera, estáis apostando fuertemente por los contenidos, ¿no? Pues con programas propios de contenidos. Y quería preguntarte un poco, pues, ¿cuál ha sido vuestra experiencia en esa línea más de ese marketing de contenidos, de creación de programas como Tómatelo en serio? No sé, cuéntanos un poco cómo ha sido esta línea y por qué habéis apostado por este área. Bueno, buenos días, gracias Sergio por tu introducción y por tus palabras. Gracias también a IEB por contar con nosotros esta mañana para contar conmigo, ¿no? Para poder formar parte de esta mesa. La realidad es que nosotros efectivamente desde Pernod en los últimos años venimos intentando dar un giro un poco a nuestro plan de comunicación, especialmente en el área de la influencia, ¿no? Y encontramos la forma de conectar la parte de contenido con la parte más de embajaduría e intentar sacar el máximo partido, ¿no? En este punto que nos dimos cuenta que la mayoría de los creadores de contenido en la última era estaban teniendo proyectos personales o proyectos propios en los que había una línea muy clara bueno, a desembocar desde proyectos más audiovisuales a proyectos de podcast como puede ser a lo mejor inclusive Tómatelo menos en serio, en el que se aunan un poco las dos vertientes y encontramos ahí la mezcla, la forma perfecta de dos verticales que para nosotros son muy relevantes, como es la parte de los embajadores de marca, con la parte de contenido y encontrar una fusión perfecta para que el equilibrio fuera casi de manera natural, ¿no? Es decir, al final, en un espacio en el que el creador se sienta cómodo, la marca va a salir obviamente mucho mejor representada y sobre todo el contenido va a ser mucho más afín tanto al consumidor de mi marca como al consumidor del propio contenido del embajador, ¿no? Entonces, en ese punto, yo creo que es donde hemos encontrado el match y por donde estamos apostando, ¿no? Que cada vez el contenido sea más orgánico por parte del creador, que se sienta más cómodo y que al final la marca obviamente tiene que estar. Hay gente que prefiere poner logo, hay gente que prefiere poner el producto descaradamente. Nosotros la verdad es que preferimos llevarlo todo por la línea del contenido porque se nos hace bastante más orgánico y creemos que mucho más creíble también de cara al consumidor. O sea que en esa línea Bueno, vamos. recuerdo precisamente uno de los casos este año en una de las fiestas de Jameson que contamos con Álvaro Casares, que precisamente pues, fue uno de los creadores de humor que tenemos como embajador de Jameson, y que uno de los contenidos de que subió en el evento llegó a más de 5 millones de impresiones. O sea, para vosotros ha sido como, entiendo, un caso de éxito, ¿no? El que esto pase esto, por decirlo de alguna manera, con contenido. Concretamente, de hecho, el caso de Álvaro efectivamente nos pilló por sorpresa que se viralizó completamente y además aprovechó precisamente una experiencia de marca para generar el contenido y aquí sumarle un título más de lo que aparece hoy en nuestra mesa, ¿no? Que es el humor y el entretenimiento. Al final, Álvaro, desde un punto de vista de lo que él hace, que es comedia a través de esos listados, ¿no? De los 10 perfiles, ¿qué tal, no? En este caso eran los 10 perfiles que te vas a encontrar en un festival o una noche de fiesta, ¿no? Y consiguió conectar con cada uno de esos perfiles y además lo integró de una manera muy orgánica en la experiencia de marca, ¿no? Nos lo llevamos a Sevilla, a nuestro Jameson Connect, y hizo el contenido allí, lo montó, y cuando nos dimos la sorpresa teníamos más de 5 millones de views, ¿no? De hecho, la semana pasada, a través de un poco intentando también conectar con Jameson Connect Granada, ha lanzado otro contenido y nos hemos visto con la misma sorpresa, ¿no? O sea que es algo que es una fórmula que está funcionando y que lo que intentamos es implementar en la mayoría de las marcas, aunque todavía, obviamente, nos encontremos reticencias desde el punto de vista de algún brand manager que es un poco más clásico y quieres performar desde el punto de vista de que se vea más el producto, de que, bueno, una línea más clásica que yo creo que al final se está quedando cada vez más obsoleta.
Total, yo creo que al final lo bueno de trabajar cliente-agencia de la mano es que peloteamos todas las oportunidades que hay y al final pues conseguimos pues grandes KPIs, que al final es lo que buscamos todos, ¿no? Que la campaña pues tenga los KPIs los mejores KPIs, obviamente. O sea, que no suena a peloteo, porque puede sonar que te voy a dar a la rosca, no es el caso, pero creo que un punto fuerte que también tenéis en Keeper es que al final mi account manager o mi director de cuentas, en este caso Félix, que no sé si estará conectado, pero le pego un saludo, eh, tiene también ese rol, o juega ese rol de talento, o sea, fluye como un propio perfil y conoce muy bien lo que es o sea, siempre asesoráis desde el punto de vista del creador de contenido, lo cual creo que es algo que le podemos poner mucho en valor las marcas, ¿no? Más allá de que haya marcas que tengan un responsable o no de talento o de influencer, como le queramos llamar, la realidad es que esa asesoría que vosotros también habéis hecho con nosotros, esa co-creación, digamos, conjunta, nos ha llevado a que este año podamos sumar varios casos de éxito, inclusive sinergiando perfiles que nadie se pondría nunca en un mismo plan, ¿no? O sea, voy al ejemplo de Bifiter. Yo me acuerdo cuando nos lo llevamos a Londres, había hasta memes, ¿no? Decían, imaginaros que se estrella un avión en una isla desierta y caen Luis Zama, Marianne de la Pijara Kinky, Chuso Jones y Claudia Salas, ¿no? Era la mezcla más rara que puede haber, pero sin embargo luego funcionan muy bien como familia y como embajadores de marca, ¿no? Creo que eso es parte del éxito que hemos hecho de manera conjunta. Totalmente. Bueno, Ana, paso contigo. Este año, además, en el informe de Scopen salías como una de las 10 influencers preferidas por las marcas. Algo estarás haciendo bien. Además, haciendo algo desde un punto de vista muy de creación de contenidos, muy desde el humor. Tú muchas veces te denominas la anti-influencer. ¿Qué diferencia para ti hay en tu perfil con un perfil más lifestyle? Que siempre estamos un poco ahí en la lucha, ¿no? De irnos por el humor y no por el lifestyle. Bueno, yo creo que al final cada uno como que tiene que entender muy bien cuál es el propósito de su respectivo perfil, tanto a nivel personal, ¿no? O sea, cómo se quiere sentir, con qué contenido se siente cómodo, qué le divierte más hacer y demás, pero luego también a nivel consumidor, es decir, los consumidores, ¿por qué me consumen? ¿Por qué me ven en el día a día? ¿Por qué se sienten identificados con lo que hago, con lo que dejo de hacer, ¿no? Y en mi caso concreto, como yo empecé claramente única y exclusivamente para entretener, mm, y a mí de manera genuina tampoco es que se me dé muy bien el lifestyle, porque yo per se, y Sergio lo sabe, pues soy muy distraída, no sé nunca dónde está el teléfono, no tengo esa costumbre de grabar, como si dijéramos, pues mi día a día y todo lo que hago. Entonces, en el momento en el que a lo mejor hay una imposición no sé, a nivel estratégico o incluso de la propia marca con la que estás trabajando, de que queremos que vayas en ese sentido, pues creo que uno se debe de imponer ante esos valores que he mencionado, ¿no? En plan, oye, no, porque primero no estoy cómoda haciendo este contenido y en segundo lugar, y mucho más importante, es que mis consumidores y mi público, mi audiencia, no está acostumbrada por esto es que yo sé que no va a funcionar. Entonces creo que eso es una labor de cada uno, de cada perfil, entender ambas cosas que también están muy relacionadas, porque al final el público te sigue un poco por cómo eres y por esos valores. Entonces yo creo que eso se debe reflejar y que también hay que ser muy transparentes con las marcas. ¿Y alguna vez te cuesta convencer a la marca de esto, ¿no? O rechazas colaboraciones porque la marca no entiende un poco que tu rol es este y que es donde quieres estar? Claro, me ha pasado un poco de todo, es decir, me ha pasado desde que a lo mejor una marca se ha puesto en contacto conmigo porque es súper fan de mi contenido y me deja hacer, entonces en ese sentido es un gusto porque hay libertad creativa al 100%. Luego tenemos el tipo B, que es el que yo llamo los mentirosos, que son los que te dicen, sí, sí, puedes hacer lo que te dé la gana, pero luego tienes que hacer lo que yo diga. Y entonces ahí yo normalmente me impongo, en plan, es que esto no es lo que habíamos hablado. Entonces, si es que si esto hubiera sido así, es que te hubiera dicho que no. Y no pasa nada, te quiero decir que o das una patada y salen 1000 influencers. Entonces, yo ahí sí que me mantengo muy firme. Y luego está el tercer caso, que directamente entra pues una colaboración con la que yo, por la razón que sea, no me siento identificada
pero ellos son súper claros, en plan, nosotros queremos esto y yo, pues oye, digo que no y ya está. Entonces, yo te diría que el verdadero esfuerzo está en ese punto intermedio en el que hay una lucha un poco de poder, de ellos intentar imponerte lo que quieren y tú de mantenerte firme ante lo que tú quieres, ¿no? Entonces, ahí yo es que soy muy fan de decir de poner barreras, decir que no, que no, que no. O sea, que no lo voy a hacer. Y después tú tienes feedback de las marcas de, oye, gracias por habernos convencido para hacer esto porque los resultados han sido evidentemente mucho mejores. Eh, O tú lo sientes en tu audiencia, lo sientes en tus datos, o sea, ¿cómo mides un poco ese éxito? O sea, yo el éxito sobre todo lo mido en la audiencia. La audiencia, yo creo que de las cosas que más valoran de mi perfil es que yo las publicidades me las curro. No sigo un briefing al uso, sino que le intento dar siempre una vuelta y buscar ese punto de decir, vale, mi objetivo es entretener. Independientemente, vamos a entretener, ese es el objetivo número uno, vamos a hacer que la gente se ría y luego además, pues vamos a hablar del producto o vamos a hablar de este servicio que estás ofreciendo como marca, ¿no? Pero la marca, al final no hay que olvidar que las marcas son personas. Entonces, como las marcas son personas, hay personas que se sienten súper agradecidas de esa honestidad y de que tú seas súper transparente y demás, y luego pues hay personas que por temas de ego pues que no aceptan que un no por respuesta pero como todo en la vida. Entonces van a haber veces que bueno, que incluso también me ha llegado a pasar de yo hablar con la marca y decir, sé que esto no va a funcionar, y aún así tirar para adelante y que no funcione y echarme un poco la culpa a mí. Es como si es que te puedo enseñar los 45 emails en el que te digo que sé que esto no va a funcionar. Entonces, yo también creo que uno de los principales trabajos de la marca es escuchar al talento porque sabe un poco cuál es el pulso de su perfil. También os digo, estamos en un entorno muy volátil en el que nosotros, o hablo desde mi opinión, en un entorno muy volátil en el que lo que funciona hoy, a lo mejor mañana no funciona. Es decir, yo a lo mejor me lo invento, ¿no? Hago el formato que tengo, que funciona, hasta ahora ha funcionado muy bien, que es el de los monólogos, pero oye, a lo mejor de aquí a 6 meses vista la gente ya no puede más de mis monólogos y ya no funcionan. Entonces, esto también es un proceso que es súper cambiante, estamos en ese tipo de entornos y las marcas también tienen que entender que nuestra labor también como talento es innovar. Entonces, que si nosotros de repente queremos innovar, también que se presten un poco a esa innovación, ¿no? Que lo hagamos un poco de la mano, porque yo creo que el factor sorpresa de cara a la audiencia siempre funciona. Sí, yo creo que también ahí el papel de la agencia y el controlar una agencia especializada es fundamental y sobre todo que nuestro papel como intermediarios entre la marca y los creadores sea realmente valioso, ¿no? Que no simplemente traspasemos información, sino que opinemos y que realmente pues construyamos estrategias interesantes para las marcas, escuchando por una parte los intereses de las marcas, los intereses de los influs y es donde está ahí en el camino, en el medio, el desarrollar las cosas, ¿no? Justo contabas ahora de las marcas que a veces siempre quieren hacer lo mismo, muchas veces nos pasa ahora con Benja Serra, por ejemplo, que todo el mundo quiere hacer el Callejeros Benjeros con su marca y es como en plan, claro, es que si hago 30 Callejeros Benjeros con marcas, pierde el sentido de la comunicación orgánica, ¿no? Entonces, bueno, hay que saber también aconsejar, o sea, sentirse aconsejados por las agencias, ¿no? Quería hacernos una pregunta a las dos, porque es verdad que uno de vuestros primeros trabajos juntas como cliente creadora ha sido en Tómatelo menos en serio, en el programa de Chenoa, ¿no? Que está detrás Jameson. María, ¿tú por qué, por ejemplo, eliges a un perfil como Ana para estar de colaboradora en el programa? Hombre, es que yo creo que Ana tiene todo el perfil para ser colaboradora de un programa como Tómatelo menos en serio. O sea, ella misma cuando ha dicho precisamente que me encantaba escucharla, y suscribo todo lo que has dicho desde el punto de vista de marca, porque yo, siendo un perfil que además dentro de mi compañía soy intermediaria, es decir, no soy un perfil de marca, soy del equipo transversal, yo hago la propuesta del talento desde el punto de vista que yo considero que es el mejor perfil para representar a mi marca y en este caso cuando los perfiles que pasan por Tómatelo menos en serio, casi un 90% los apruebo yo, ¿no? Y cuando nos surgió la posibilidad de tener a Ana Brito, a mí me parecía que hacía una combinación perfecta con Chenoa, que podía salir de ahí una conversación muy divertida, porque al final Ana lo hace todo desde el punto de vista de la naturalidad, ¿no? Y yo creo que es algo que pues, en el combi con Chuso, si ya me pongo a pensar en poco se habla, creo que parte del éxito, ¿no? Os han premiado hace poco por el tema de que la gente se siente súper acogida, ¿no? Cuando llega a vuestro podcast. Es que al final la sensación de llevar un perfil que sabes que va a reaccionar de serie
de una manera muy natural, que va a hablar de lo que ella piensa y opina en todo momento, que no va a estar suscrita a un mensaje impostado o prácticamente impuesto, ¿no? Yo creo que yo premio mucho que la gente cuando va a tómatelo menos en serio sea auténtica, ¿no? Y creo que el punto de Ana, y no es porque esté aquí, porque además no la pago, no la tengo bajo nómina, pero creo que sí que es cierto que hay una parte que es súper interesante y que fue lo que nos llevó un poco a contar con ella como invitada en el programa, porque la veíamos una clara apuesta de decir qué tremenda combi puede hacer con Chenoa, que es una persona que tiene un determinado carácter, que tiene una determinada forma de hacer humor, que ella lo hace a su manera, ¿no? Que hay que entenderlo también, ¿no? Hay gente que dice, oye, pues Laura es muy seria, ¿no? Chenoa es muy seria y tal. ¿Qué va? Chenoa está todo el rato haciendo chistes, lo que pasa es que lo hace desde un punto de vista que no es tan obvio como puede ser un humor más claro como el de Ana en este caso, ¿no? Eh, yo creo que era un perfil 100% o sea, afín a la estrategia de la marca y de hecho vamos, está sobre la mesa a día de hoy también porque el futuro, o sea, el proyecto evoluciona y cogerá otras vías, ¿no? Y sin duda, pues es un acierto el tenerla con nosotros cerquita y creemos que además podemos evolucionar mucho más la relación, en este caso marca, en este caso Jameson, con perfiles como Ana o inclusive como un Chuso también, ¿no? Si me pongo a hacer el match que hacen los dos. Claro. Total. Ana, te iba a preguntar quién era la mejor jefa, si Ana Rosa o Chenoa, pero prefiero preguntarte ¿qué crees que aportas tú como creadora a un programa como Tómatelo en serio? Que al final también creo que tu figura como comunicadora, pero a la vez creadora, creo que tiene sentido en un proyecto como este, ¿no? Hombre, yo creo, o sea, yo creo que lo que hay, o sea, estoy muy de acuerdo con Crespo en el sentido de que uno tiene que ser como muy fiel a sí mismo y que todas las marcas con las que trabaja también sean de ese estilo, ¿no? Y apoyen el personaje, la persona, los valores de la misma, porque yo creo que ahora mismo estamos en un mundo en el que hay tanta competencia, tanto contenido, somos mil a todos los niveles, ¿no? La gente recibe millones de impactos que en el momento en el que tú no seas fiel, eso la audiencia o de la marca o del propio creador de contenido lo va a percibir. Entonces, yo creo que mi valor añadido siempre es esa transparencia y el ser muy fiel a quién soy yo, a lo que pienso, a defender un poco mis ideas y a ser muy transparente. Es decir, yo pues si me equivoco no me importa decirlo. Si creo una cosa, la voy a decir. A mí me gusta mucho, o sea, poco se habla, creo que refleja mucho lo que somos, que es poco se habla de algo que opinamos, pero que nadie se atreve a decir, pues lo voy a decir yo, ¿no? Entonces, yo creo que el valor añadido que tengo yo quizás sería ese, ¿no? Hablar de cosas que todo el mundo piensa, pero que nadie se atreve a decir y que luego además... aparte de ser coherente, creo que soy muy transparente en todo mi camino. O sea, si yo de repente, imagínate algo, por ejemplo, ahora hablabas del lifestyle antes, yo pues cada vez estoy haciendo lifestyle, haciéndolo por supuesto a mi manera y de la manera que puedo, pues yo cuento ese proceso, en plan, oye, sé que os gusta el lifestyle, lo estoy intentando hacer y en todos los lifestyle pues la cago todo el rato, ¿sabes? Entonces eso también hace gracia porque no dejo de ser yo, ¿no? Y entonces eso yo creo que se aprecia. Yo creo que a día de hoy la transparencia es lo que más valora la gente. Y una pregunta, Ana, ¿tú crees que cualquier colaboración de Publi o la gran mayoría se puede hacer desde el humor? ¿Crees que siempre hay cabida al humor? Pues es que eso depende de la marca, realmente. Creo que no Sí, todas pero las a marcas. nivel creativo, ¿tú crees que todo se puede crear desde el humor, tú como creadora? ¿Crees que es capaz de adaptar un brief al humor? A ver, no, hay cosas que no. O sea, yo hay cosas que pues me parecen a lo mejor un poco delicadas como para hacer humor o, ¿sabes? Pues a lo mejor todo lo que... Yo es verdad que tengo mucho humor negro y entonces, pues yo te diría que sí, pero luego soy consciente de que no todo el mundo tiene su humor y que precisamente por eso puede llevar a confusiones, a que la gente se sienta enfadada, a que la marca a nivel reputacional sufra. Entonces hay cosas pues que no, la verdad es que no. No te sé decir ¿Y, ahora. y alguna experiencia hayas tenido que digas, oye, pues es que esto a priori no me encaja con el humor y yo lo he llevado a mi terreno y ha salido deluxe? O sea, entiendo que tendrás mil ejemplos de cosas que así a priori no se visualizan, ¿no? O marcas de belleza que a lo mejor muchas veces rechazan un poco esta parte, ¿no?
Pues mira, pues por ejemplo, nosotros con Garnier, que hemos hecho una colaboración como bastante 360, un poco en diferentes medios y como muy grande, también en poco se habla y tal, uno de los contenidos era yo disfrazarme de, como yo tengo este producto, era, bueno, se pueden decir marcas, ¿no? Sí, sí, por Sí. supuesto. Era un serum que tienen de vitamina C específico para manchas, ¿vale? Que reduce y te mantiene un poco las que tienes de donde estás. Entonces yo hice una campaña 360 porque yo misma tengo melasma, tengo un tipo de mancha que es muy difícil de quitar y yo me tengo que tratar durante todo el año y eso es algo de lo que hablo constantemente, ¿no? Y entonces yo a mí misma muchas veces como broma me llamo dálmata porque tengo la cara llena de manchas, no sé qué. Y entonces les dije, tío, nos tenemos que disfrazar de dálmata y a enseñar el producto como si fuera un dálmata. Pues parece una chorrada, pero en el momento en el que tú hablas de una cosa que a la gente le traumatiza tanto como puede ser un melasma, que insisto en que es una mancha muy difícil de quitar y que siempre vuelve, pues en el momento en el que la gente ve que tú tienes ese problema y que te ríes de ese problema y que además te burlas de ti misma disfrazándote de dálmata, sacando el producto, pues tuvo mucho impacto en el sentido de que la gente asociaba el producto a ese problema. Entonces, a mí me ha llegado muchas amigas mías que a lo mejor han empezado, pues que en el embarazo a veces te salen manchas en plan diciéndome, sí, el producto este en el que te veías de dálmata, yo decía, joder, qué fuerte la cabeza, que parece una chorrada, pero tú te vistes de dálmata y la gente automáticamente, porque le ha hecho gracia que tú estés haciendo el idiota, se ha acordado de ese producto y seguramente se lo compre, ¿no? Porque has abordado un problema desde un punto de vista irónico, satírico y además que tú te estás riendo de algo que te pasa, ¿no? Entonces yo creo que ese tipo, muchas veces el humor te permite hablar de cosas que generalmente son tabús o que nadie se atreve a hablar o que incomodan, ¿no? Entonces yo creo que si tú eres Total. capaz de trasladarlo al humor, pues a la gente también le quitas un peso de encima, ¿no? Y dice, pues mira, me voy a comprar yo también este producto porque, pues yo qué sé, tengo las piernas con retención de líquidos y me he visto este monólogo desde risa, pues mira, pues me lo voy a probar, ¿no? Total. Y quería saber, María, tú que llevas diferentes marcas al final con diferentes targets, eres un perfil transversal, como hablábamos antes, ¿no? Que da servicio a todos los brand managers. Nosotros, precisamente contigo, con la agencia, hemos venido de hacer un Seagrams que a lo mejor pues, tiene un posicionamiento más high, con un público pues, más cualitativo, ¿no? Quizá. Ahora estamos, por ejemplo, en otras marcas donde se permite trabajar más desde el humor, ¿no? ¿Tú notas, por ejemplo, cuando trabajas desde el humor, desde el entretenimiento, que los KPIs suben, que el engagement rate es más alto, que los creadores tienen más conexión con sus audiencias? Quiero saber también desde la parte de la marca cómo lo vives tú. O sea, a ver, nosotros aquí tenemos, yo tengo la batalla con una, hay una batalla interna que creo que sería extendible a debate sobre si el humor puede ir asociado o no a lo premium o a lo high, ¿no? Que decías, por ejemplo, en el caso de Seagrams, o sea, nunca se plantearían coger un cómic, ¿no? Aunque si nos ponemos a pensar, el stand-up comedy nace en Nueva York, que es parte del territorio de la marca, ¿no? Pero les cuesta mucho entender esa conexión o cuesta mucho ver porque normalmente aquí el humor está asociado pues a algo como más casposo, entre comillas, entenderme el término bueno, pues hecho rápido, hecho sin ningún tipo de cuidado o a lo mejor lo que decía Ana, ¿no? El hecho de disfrazarse, que también está como denostado porque no se le ve ese glam que tiene que tener el contenido, ¿no? La realidad es que yo sí hago un repaso y mientras que estabais hablando lo pensaba de los grandes éxitos del año pasado o de este año fiscal que nosotros trabajamos. Pienso en el vídeo que hizo Carolina y Vicky después del We Think, que también fue una sorpresa y que también reventó todos los estándares. Pienso en los grandes éxitos que hemos tenido, bueno, inclusive el gran éxito que tiene Jameson como marca parte de algo que es casi humorístico, ¿no? Que es que el community manager pone un tweet en el que le lanza a la audiencia que si ese tweet llega a 10.000 likes, le compramos un tractor a un tipo, ¿no? Que al final era entre cómico y bizarro. Bueno, pues acabamos comprando un tractor y acabamos haciendo un evento en un pueblo de Córdoba y ahí se montó un ecosistema muy grande. Para mí, en mi día a día, precisamente algo a lo que me enfrento es que creo que el humor funciona, que los resultados son buenos, pero que muchas veces el vender perfiles que trabajan en el humor te cuesta un poco más. ¿Por qué? Porque Chuso, por ejemplo, desde Bifitter nunca va a hacer un contenido en el que pudiéramos decir que estuviera asociado a ir vestido de smoking o con traje chaqueta y súper classy o sofisticado,
pero si lo hace desde su tono de humor, que es el habitual de su contenido, funciona, ¿no? Y funciona diciendo es mi ginebra favorita y funciona diciendo me estoy tomando un bifitter en la calle Larios, ¿no? Y eso hace bueno, que sea parte de su idiosincrasia. Entonces, a día de hoy yo sí que me enfrento a una batalla interna en la de que, oye, son perfiles que funcionan, son perfiles que son premium en su contexto, es decir, para mí, los perfiles de humor, Benja, ¿no? Que lo nombrabas, a lo mejor tú te ves un vídeo de él y hace un humor también, a veces con un croma detrás, a veces con... Oye, es un tipo que da unos datos y que convierte de una manera increíble y que escucharlo hablar es maravilloso, ¿no? El otro día lo veía en el podcast de Pireta y Albert era divertidísimo. Entonces yo creo que hay una parte ahí en la que los resultados están, los perfiles funcionan. Sí que creo que hay marcas en las que nos toca todavía un poco construir cómo poder enfocar ese humor y llevarlo al terreno, ¿no? Sin ser empostado, sin ser esos mentirosos, ¿no? Que decía antes Ana, que me encantaba el término, porque es verdad que muchas veces no, te queremos a ti, pero y tú tal cual eres, tú no te Sí. agobies, tú fluye, tal, llega la pieza y yo le doy el ok y pasa el brand manager, más, aquí, aquí falta producto, aquí falta, ¿cómo se le ocurre decir esto? ¿Cómo? Entonces creo que ahí sí que vamos ganando, se va ganando terreno en esta parte del humor y el entretenimiento, pero queda todavía que hacer. O sea que Sí. Bueno, habéis mencionado también la parte del podcast y aquí tenemos dos ejemplos del podcast desde diferentes perspectivas, ¿no? María, vosotros fuisteis pioneros en Branded Podcast con Hotel Jorge Juan. Fue, yo creo que, si no el primero, de los primeros, o sea, yo creo que el primero, pero un podcast de una marca, ¿no? Y además habéis patrocinado como marca al podcast de Chuso y Ana. Ahora te pregunto a ti, Ana, pero ¿crees que el formato podcast aún está por explorar y por desarrollar? ¿Crees que como marca aporta el estar en un formato así? fíjate que yo pensé con el podcast que iba a pasar un poco como con los influencers, ¿no? O sea, si a mí me dicen hace 10 años que me iba a dedicar a hacer marketing de influencia a un nivel bastante profesional como lo hago ahora, yo me acuerdo cuando empecé aquí que me decía la gente, oye Crespo, como tú conoces a gente, ¿qué te parece si le dices a fulanito de tal, que es amiga tuya, que se venga al evento, ¿no? Y yo, bueno, pues nada, al principio la gente iba y tal. Creo que con el podcast me pasaba lo mismo, o sea, o me pasa ahora lo mismo, ¿no? Que pienso que es una burbuja porque todo el mundo tiene un podcast, porque todo el mundo hace este tipo de contenido, pero la realidad es que los datos nos hablan de lo contrario, ¿no? Es decir, de que puede haber muchos, pero están proliferando solo unos pocos, ¿no? O solo unos cuantos se mantienen, o claramente hay algo ahí que está funcionando, ¿no? Y pasa un poco como los influencers, decía Ana, hay 10.000, pues la verdad es que hay muchos, pero los hay que nacen de repente o que pegan un pelotazo y que siguen, ¿no? Y se mantienen, igual que hay otros que desaparecerán, ¿no? Ahora se está viendo lo de las nuevas generaciones, que además se están fusionando con los antiguos, ¿no? Me río mucho porque hay perfiles clásicos a los que les digo, oye, que os estáis viendo que de repente os juntáis por la noche con tal y con cual, que estáis ganando seguidores nuevos, para echarme la broma, ¿no? Pero yo sí que creo que la realidad es que el podcast tiene futuro, creo que también tienen que ser cada vez más diferenciales y estamos viendo en que los que se diferencian un poco de la norma son los que están funcionando. En caso de poco se habla por la naturalidad, por el humor inclusive malo, ¿no? Bueno, vamos a hablar de los chistes que Ana tiene que soportar de Chuso toda la semana, porque eso es mejor no pensarlo, pero sí que es verdad que luego se han visto estrepitosos fracasos de podcast, y no voy a nombrar, pero bueno, que han sido relativamente polémicos últimamente, han funcionado, ¿no? Iniciales. Iniciales, ¿no? De punto a punto, ¿no? Pero sí que es cierto que al final, oye, pues esto es una fórmula de prueba-error. Cuando nosotros lanzamos Hotel Jorge Juan, no nos imaginábamos que el primer año íbamos a tener un premio Ondas, que era inimaginable para nosotros, ¿no? Y a día de hoy, con un formato además de formato de entrevista densa, porque Javier hace un formato que no es muy dinámico, es decir, no es como ahora que son de humor o entretenimiento, sino que es eh, háblame de tu libro o sí que es verdad que él mete anécdotas personal y tal, ¿no? Yo creo que el podcast ha venido para quedarse, creo que hay una parte de especialización y eso va a ser clave para el futuro de este formato.
Total, yo creo que sin duda esto no es una moda, o sea, todo lo que viene de Estados Unidos es clara tendencia aquí dentro de unos años, ¿no? Estamos viendo como en los Estados Unidos ya el formato podcast superan parte a la televisión, o sea, y creo que aquí es verdad que estamos en un momento de que todo el mundo tiene un podcast, que bueno, como decías, pues no todo el mundo al final consigue influir o tener escuchas a través del podcast. Sin duda creo que poco se habla, es uno de los ejemplos que acaban de recibir además el premio Ondas, ¿no? Pero Ana, tú como creadora desde el podcast, ¿no? ¿Cómo es el proceso creativo? ¿Es diferente al vuestro en manera individual como creadora al que a la hora de introducir una marca dentro del podcast? ¿Es similar? ¿Cómo convencéis a las marcas para que patrocinen los chistes de Chuso? Pues a ver, es verdad que en el podcast, fíjate, creo que la marca sabe, o sea, se respeta más, te diría a lo mejor como la forma que nosotros tenemos de trasladar esa comunicación con la marca, ¿no? O sea, sí que creo que no tenemos tantas trabas a la hora, no nos encontramos con momentos en los que de repente decimos, oye, es que esto no encaja, ¿no? Porque sí que yo creo que, no sé por qué, pero en el podcast las marcas respetan la forma que tenemos de comunicar y cómo hablamos de la marca, cómo la introducimos y demás. Y luego la realidad es que es verdad que nosotros, también hay que decirlo, en poco se habla, nosotros contamos con la ayuda de Rosa Bleda, que es nuestra community manager y que también además nos ayuda con los guiones, que los integra genial. Y siempre hay una comunicación como muy fluida entre la marca, Rosa y nosotros, ¿no? Y todo el equipo en general, de poco se habla. Entonces es verdad que de alguna forma es todo como mucho más fluido. También es verdad que el tipo de publicidad que hacemos en el podcast, pues es diferente, ¿no? Porque o bien es un patrocinio, pues tocho, importante, como puede ser el de N26, que tiene su propia sección en todos los programas, o puede ser como una mini mención que está integrada siempre dentro, pues, del capítulo en el que veamos que tiene más sentido aquello que queramos comunicar, ¿no? Entonces, te diría que es como mucho más fácil, pero también te diré que de la misma manera que antes os he contado la anécdota de Garnier, ¿no? Con el disfraz de Dálmata, aquí los patrocinios sobre todo los largos, los que son un patrocinio tocho, calan muchísimo. O sea, para que os hagáis una idea, nosotros creo que fue en la primera temporada o segunda, Sergio, corrígeme si me equivoco, nos patrocinó Kombucha, La la primera, kombucha ¿cómo se llama la marca esta? con vida. Con vida. Bueno, pues a día de hoy, a mí que tenemos a N26, me siguen diciendo, oye, ¿y la kombucha de Convida? O sea, y han pasado casi 3 años. Entonces, la gente se queda mucho con las menciones, quizás no tanto, ¿no? Pero cuando son patrocinios importantes, la gente se acuerda un montón. Bueno, el caso de N26 yo creo que es un caso a explorar, Totalmente, porque además. al final es un banco, que es Y más bueno, y luego complicado. y además es un banco, es un producto per se difícil y nos ha pasado tanto a Chuso como a mí, de gente cercana a nosotros, de repente, ¿no? A mitad de la temporada, oye, pásame el código este que me voy a hacer la cuenta de tu amigo Menganito, ¿sabes? Que eso siempre te hace ilusión. Entonces decimos, joder, si estamos percibiendo eso en, en nuestro entorno más cercano, seguramente también tenga un éxito igual o superior con la gente de nuestra audiencia, ¿no? Y luego también es un ejemplo muy claro de un cliente que se presta a todo. A todo, o sea, es siempre a favor, siempre remando en el tono del podcast, en el tono de Chuso, en mi tono. Todavía no ha salido, pero hubo una parte que nosotros siempre vamos un poco guionizados con una escaleta, que también os digo que nos saltamos un poco el guión y tal, pero de repente nosotros teníamos el guión escrito y entonces en un programa se pone de acuerdo N26 con Chuso sin que yo lo sepa para cambiar la sección y para hacer un poema. Entonces, estamos de repente en plena grabación y veo que Chuso se empieza a saltar el guión, que empieza a leer un poema, yo mirando al el cliente muerto de la risa y digo, o sea, es que qué gusto, porque se ha puesto, o sea, porque a lo mejor yo llego a hacer eso con el cliente y no pega el poema, pero ya te digo que mañana se sientan conmigo y me dicen, a ver qué hacemos con Chuso, ¿no? Entonces, eso la verdad es que es un gusto y al final es que ya nos sentimos nosotros hasta propio, o sea, embajadores reales de la marca, ¿no?
no solo a nivel consumo, que ambos tenemos nuestra respectiva cuenta, sino que es que ya como que le sentimos parte del proyecto de Poco se habla, ¿no? Y ojalá seguir trabajando con ellos muchísimo más, pero el patrocinio yo creo que en Poco se habla, te diría que ha sido, sin duda, en comparación, por ejemplo, con mi perfil, no sé, Chuso ya con sus respectivas campañas, pero mucho más let it flow y todos como remando a favor. O sea, Qué yo guay. creo, o sea, no soy la de N26, pero sí que te diría que a mí lo que más me emociona es cuando un perfil, un talento, un embajador me dice, oye, pues me han preguntado por tu marca o me han dicho tal. Yo me he ido de copas con Chuso a un bar normal en Madrid, en Malasaña, y cuando nos hemos sentado a pedir, le ha dicho el camarero, a ti te pongo un bifitter, ¿verdad? Y a mí eso me ha roto el corazón como cliente, en plan de decir, wow, o sea, algo estamos haciendo bien, ¿no? Yo creo que esa parte es brutal y que eso ocurra, yo desde mi papel no solo de responsable de influencer en Pernod, sino también como responsable de patrocinio, joder, qué complicado es a veces entender también cómo funciona, cómo va a funcionar una plataforma o el consumidor, ¿eh? Es decir, yo me acuerdo cuando me presentaste y Poco se habla, que mi primera reacción fue, wow, a ver qué pasa aquí, digo, vaya combinación, digo, otro podcast, no sé qué va a pasar, tal. Luego lo probamos, hicimos aquel anuncio con la categoría Light, que hicimos con mi Fitter y Roa Vieja, que las marcas se quedaron encantadas, o sea, y fue como, pues, igual hay que hacer algo más, ¿no? Y creo que ahí es donde está también el punto de arriesgar o de enfrentarse a la incertidumbre que muchas veces desde el punto de vista de marca existe, ¿no? Yo me acuerdo cuando Sergio, Carol y Nacho me presentaron en el confinamiento, o antes del confinamiento, no me acuerdo cuándo salió, pero creo que fue más o menos en esa fecha. eh, ¿Cómo se llama esto? Estirando el chicle, pues, y yo decía, un podcast de estas tres, digo, estos personajes. Me acuerdo que lo mandé a la marca y dije, ojo, cuidado, que esto puede pegar un pelotazo y tenemos algo entre manos, ¿no? Nosotros lo dejamos pasar y lo cogió Kaiku y yo creo que a día de hoy el 90% de las chicas comprendidas entre 20 años y 35, si saben que existe Kaiku Café Latte es porque probablemente sean oyentes de Tirando el Chicle, ¿no? Ese ejemplo también es muy bueno. Cuando estaba yo pensando en el ejemplo de la kombucha, me he acordado también de ese ejemplo que efectivamente está ahí en la mente del consumidor. Y se meten con el producto, ¿eh? O sea, se meten con él y dicen, ¡guau! Otra vez que nos han mandado 5 millones de Kaiku Café Latte, ¿qué vamos a hacer con tantas unidades? Si es que yo ya lo tengo harta, no sé qué. Pero luego lo escuchas y te ríes y dices, joder, yo no tomo café, me tomaría un Kaiku Café Latte si me tuviera que tomar un café preparado. Pues probablemente me da la confianza de que esta señora, Claro. esta chica lo Yo es, creo que al ¿no? final también es como el aceptar ese tono de sátira y de humor, ¿no? Que al final, evidentemente, que yo lo he escuchado, que Estudiando Chicle se diga, pues que hay como diarrea, que esto ha pasado, ¿no? Evidentemente, todo el mundo que lo escucha sabe que va desde el humor y que al final es como el sentimiento de, joder, qué guay que una marca les deje hacer esto y encima les pague por hacerlo, ¿no? O sea, Kaiku se cambió la biografía de Twitter a Kaiku Café Latte, el café que hace que tu pepitilla late, que era el lema que se inventó de manera esporádica en Estirando el Chicle, ¿no? Pero es verdad que después, si tú hablas con la marca, es que el retorno en ventas ha sido increíble. Y para mí es el claro ejemplo de cómo dejar de hacer un creador, evidentemente con una marca que te lo permite todo, ¿no? Pero que hay veces que no pasa nada porque que pasemos un poco esa línea no hay que cuidar tanto perfectamente, yo creo que a las marcas en lo que ponen un dossier de marca, ¿no? O sea, y ahí me voy un poco también a entrar en el debate de ¿es 100% necesario el briefing en la influencer era nueva que estamos? Yo entiendo que hay unas guidelines, pero no sé si hace falta esos briefings que vemos continuamente, ¿no? ¿Qué opináis vosotros? ¿Le das tú o le doy yo, Ana? A Yo no ver, lo yo soporto, o sea, yo no lo soporto, si te soy sincera. O sea, a mí el briefing me mata. Me mata porque yo sí que te puedo pasar unas guidelines, efectivamente, en la que además yo tengo una normativa legal súper exigente, cada vez mayor, ¿no? En la que tiene que haber una serie de mensajes obligatorios en el post, en la que se tiene que identificar como una publicidad o una colaboración. Más allá de eso, si tú eres bueno, imaginaros, voy a poner un ejemplo fuera de contexto. Si tú eres bueno haciendo vídeos, yo, ¿qué te voy a explicar a ti cómo tienes que montar el vídeo? Si yo me dedico al marketing
y no tengo ni idea de cómo se usa el Adobe Premiere, el CapCut como se llame, o cualquier aplicación de montaje. Ya. Pues yo cojo al mejor tipo o a la mejor tipa en lo suyo, con lo cual yo te digo, oye, el mensaje a comunicar es que mi marca es una marca nueva. ¿Cómo lo podemos hacer más grande y que la gente se acuerde de ella? Yo creo que ahí no tendríamos por qué mandar briefing. O sea, otra cosa es que luego haya creadores que te manden ciertas cosas que tú digas, oye, una cosa es que no te haya dado briefing y otra es que no te lo has currado, o ahí entra la profesionalidad de cada uno o de cada cual, que creo que es otro tema a tratar, ¿no? Pero sí que creo que muchas veces cuanto más bajado es el briefing, más empostado está la pieza de contenido, la creación en sí, y por tanto, para mí, conecta menos con el consumidor y con la marca, porque el consumidor no se lo cree. Si yo a Ana le doy todas las directrices del mundo, Ana al final es lo que decía antes, que su contenido no va a ser el de ella, va a ser el que quiere mi fitter o el que quiere la marca que sea, que sea. Y eso no conecta, porque yo como, ya no, yo siempre cuando evalúo un contenido de un embajador o de un influencer, me pongo en la piel de María Crespo consumidora, es decir, yo como consumidora voy a poner mis marcas de ejemplo, Sí. Bifitter, ¿me creo este post de Ana Brito? Sí, no, sí, ¿por qué? Porque veo que se lo bebe con ganas, porque veo que no. Entonces, joder, que yo te dé a ti, que te diga a ti lo que tienes que hacer, a mí particularmente es una de las peleas que tengo con las marcas, ¿eh? O sea, yo soy y Sergio lo sabe, o sea, mando prácticamente un correo con 3 líneas y suerte. O sea, si luego el creador tiene dudas, que me llame, me pregunte lo que sea, ¿no? Pero creo que cuanto más fuerzas a que sea un producto de marca, el mensaje cala menos, creo. Claro. O sea, yo, por ejemplo, creo que el briefing es importante si hay algo detrás. Es decir, o sea, sí que me parece que hay que tener unos guidelines marcados de, oye, o a lo mejor no ni siquiera un briefing pero oye, vamos a reunirnos, ¿no? Vamos a reunirnos a ver, ¿cuál es tu objetivo con esta acción? ¿Tu objetivo es vender? ¿Tu objetivo es tener impresiones, que la gente se quede con tu marca en la cabeza? O sea, ¿cuáles son tus objetivos? ¿Cuáles no? ¿Qué te apetece? ¿Qué no? ¿Qué estás lanzando? Explícame un poco. Y entonces, en ese momento, ¿no? Tú ahí conectas con la marca y surge una conversación en la que tú como creador tienes que decir, oye, pues se me ocurre esto, se me ocurre lo otro. A mí eso, por ejemplo, también un poco por mi formación y por el entorno en el que vengo, es lo que más me divierte. Pero las marcas muchas veces no se prestan a hacer eso, o sea, no son tan personalizadas. Entonces lo que hacen es, oye, vamos a hacer un sota, caballo y rey, se lo enviamos a los 70 influencers con los que vayamos a trabajar y al carrer. ¿Qué pasa? Que efectivamente tú cuando, o sea, a mí, por ejemplo, y Sergio lo sabe, yo todas las campañas que entran con un briefing, no sé, como súper específico, que al igual que yo le van a llegar a otros 80 influencers, directamente digo que no. Porque a mí me gusta hacer campañas personalizadas. Y todo lo que no sea eso no me interesa, porque saber que yo estoy haciendo el mismo contenido que otras 40 personas no me parece que tenga un valor añadido para la audiencia. Porque igual que lo va a ver en mi perfil, lo va a ver en otros 40. Entonces me parece que voy a ser una más. Y eso no me parece diferencial ni para la marca, ni para mi audiencia, ni para mí como creador, que es cero retador, ¿no? Entonces yo creo que el briefing está bien, pero cuando hablamos de briefing, yo lo veo desde el punto de vista de entendimiento con la marca, desde una conexión más largoplacista, desde un, oye, mira, yo conozco a mi audiencia, te voy a... Y en estas conversaciones a mí me ha pasado que también es tirar piedras contra mi propio tejado, de decir, es que yo, para lo que tú quieres y para lo que ahora mismo estás buscando, no soy tu persona. ¿Sabes? Y yo también creo que eso también tenemos que ser transparentes y como creadores ser honestos con las marcas que nos da la oportunidad de trabajar con ellos y que al final, joder, nos están pagando y esperan una serie de resultados de nosotros que pueden ser X KPIs, X impresiones, X tal, X cual. Y si tú no llegas por la razón que sea, porque eres un perfil más de venta o más de generar imagen de marca, es que tú lo tienes que decir, porque no todos valemos para todo. Y si tú haces eso, vale, a lo mejor esta acción se te cae porque no cuadras para esta acción, pero esa persona te va a agradecer que tú hayas hecho ese ejercicio de honestidad y el día de mañana, cuando quiera hacer otra cosa en la que ya se sabe tu speech, ya sabe cómo trabaja, ya sabes cómo funciona, va a levantar el teléfono y decir, es que te quiero a ti por todo lo que ya hemos hablado. Entonces, al final, muchas veces creo que el briefing es pan para hoy y hambre para mañana para todos, tanto para la marca como para el talento. Esa es mi opinión. Yo creo que hay Bueno, una pues cosa que acabas de decir, Ana, que es súper interesante también, y es que los perfiles cada vez cogéis menos proyectos por coger. Es decir, antes había como la de la facturación, ¿no? Buah, yo voy a facturar, yo quiero ganar dinero. En el caso de las categorías de alcohol hay una cosa muy clara, que a mí me ha pasado, ¿eh?
yo tengo marcas que son muy aspiracionales a nivel de, inclusive, ya no solo por lo emblemático de la marca, sino porque el producto gusta más, véase una Ginebra, y marcas que son más complicadas como un whisky. No todo el mundo bebe whisky y es una realidad. Entonces, a mí me ha pasado de contratar perfiles que me encanta la marca, me encanta el producto. Cuando lo llevo a una experiencia de marca, llega el momento de beberse un whisky, no se beben el whisky y se están bebiendo una Coca-Cola. Que la policía no es tonta, que yo tengo más kilómetros que los baúles de la Piqué y obviamente me doy cuenta y veo que me dan la triquiñuela. Si no te gusta el producto, no lo anuncies por Ya, credibilidad contigo mismo, por credibilidad conmigo. O sea, que a lo mejor te llamo el año que viene para otra marca, ¿no? ya, Creo ya. que gracias a Dios cada vez más se está reduciendo eso de facturar por facturar, que creo que era digamos, era algo que pasaba antes con muchos embajadores, muchos influencers, ¿no? Que cogían campañas porque al final había pasta detrás o porque, oye, pues le interesaba cierta asociación de si me ha llamado tal marca, me va a llamar el año que viene la siguiente y tal. Joder, pero lo que agradecemos desde el punto de la marca, la credibilidad, esa, la sinceridad, oye, mira, a mí no me gusta el whisky, yo no voy a anunciar algo que no bebo, oye, no me gusta tu marca, porque a lo mejor no me gusta tu marca en general, no me gusta lo que hacéis, no me gusta tu publicidad, no me gusta tus valores, o sea, yo creo que ahí eso también es súper importante, que suena todavía como, bueno, de primero de influencer, pero no lo es, ¿eh? Porque yo me sigo encontrando gente que coge la campaña, que todo muy bien, pero en el momento que lo ves en persona te estás dando cuenta de que está forzado en todos los aspectos, de que no está a gusto porque no se siente cómodo ni siquiera creando el contenido para la marca. O sea, ahí yo creo que también hay un punto que es interesante bueno, de poner sobre la mesa, que es cuál sincero seas tú también con tu audiencia, Total. que Sí, eso sí. es importante. Totalmente. Nosotros ahí recuerdo que hace 2 años hicimos como un estudio, preguntamos a más de 1000 influencers, no sé si te acuerdas, que cuál era la bebida que bebían cuando iban a una discoteca o cuando estaban de copas en su casa. Y es como, quiero nombre con bebida que toman realmente en una discoteca para después cruzar datos y encontrar gente realmente auténtica para las marcas, que creo que hay un ejercicio Ese estratégico análisis. detrás de, oye, realmente porque tú puedes decir que te gusta el whisky y después encontrártelo y no somos adivinos, no podemos saberlo, pero cuando te prevés ese tipo de cosas y las estrategias van en línea con eso, pues salen las cosas bastante coherentes, ¿no? Estamos ya a 5 minutillos de acabar, ¿vale? Tenemos una pregunta por aquí. Si alguien quiere hacer alguna pregunta rápida, puede hacerla, ¿vale? En el botón de preguntas y respuestas, pero Antonio Poveda pregunta que bueno, me dice, lo primero, felicidades por los Ondas, que para él son como los premios Ondas. Ambas de las dos tenéis además un premio Ondas. Dice, creo que es lo más difícil que dijiste es hacer reír, ¿no? Se suele hablar de casos de éxitos, pero ¿habéis tenido algún caso que el humor pues no se ha entendido y no ha funcionado bien la campaña? No sé si tenéis algún ejemplo o creéis que se ha liado alguna vez en ese sentido. O Ana, tú eres muy buena cómica y siempre te funcionan los chistes. eh, con una marca, ¿sabes lo que pasa? Que es que con una marca es difícil que te pase, porque como hay tantos filtros detrás, tú antes de publicar lo hablas mucho con la marca, entonces es muy probable que la marca, si de repente ve algo como fuera de tono, te lo quita. A mí me ha pasado lo contrario, de yo decir, de yo hacer X bromas y de repente encontrarme con que todas las bromas que a mí me parecían bromas me las están capando. ¿Sabes? En plan, esta no, esta tampoco. Y que al final diga, joder, es que de lo que te he pasado me has quitado lo mejor ¿sabes? Lo más divertido. A mí me ha pasado más eso, que, o sea, no me ha pasado que llegue al público y que sea el público el que no reacciona bien. Cuando no ha funcionado un producto, generalmente ha sido lo que os comento, ¿no? Cuando la marca ha metido ahí con calzador, sobre todo cómo tienes que decirlo o el propio speech. Ahí sí que me ha pasado O de yo sea, decir, a mí algo que me encanta de ti o de otros creadores de la agencia no es que vuestro foco es que las campañas funcionen, que es como, no haces una campaña y te olvidas, sino le pones foco en que la campaña tenga unos buenos resultados para la marca y eso es súper de valorar. total, sí, sí, hombre, es que yo creo que nos interesa a todos. Primero a ti como creador, porque si funciona quiere decir que a tu público le ha gustado y eso al final es una forma de que ellos valoren como si dijéramos tu trabajo. Y por otro lado, de cara a la marca, porque claramente si ha funcionado va a querer repetir.
María, no sé si tú te has tenido alguna mala experiencia con el humor o todo. Estaba ahí, lo que Ana hablaba haciendo recap, nosotros hemos tenido el típico gambazo de, por decirlo así en modo gaditano, de community manager, de poner algún tuit que en su lectura era de humor, pero sí que hubo uno que fue bastante polémico porque además tocábamos un tema que no puedes tocar en este país, o de los tres pilares que siempre se dicen que son fútbol, religión y política. Y en este caso hubo un comentario en torno a un equipo de fútbol en un perfil de una de las marcas y el chico nos auguraba que lo había hecho con todo el humor, que se veía que era ironía y tal, pero claro, por el otro lado no lo consideran así y sí que no tuvimos una situación de crisis bastante heavy a nivel internacional y todo, ¿eh? O sea, Wow, o sea, de otros países llamándonos en plan, ¿qué está pasando? Y tal. Normalmente es lo que dice Ana, al final hay tanto filtro que es difícil que se escape algo, ya digo, más que sea un comentario espontáneo, ¿no? Esto me lleva a otra reflexión, o sea, a otra reflexión que es la de cuando coges un perfil, tú normalmente piensas en que es un perfil súper transparente, ¿no? Por decirlo de alguna manera, o que no intentas ver su background, que no tenga nada, ninguna polémica detrás, tal, pero bueno, que al final yo creo que ahí el humor juega esa doble vertiente de que a lo mejor un día Ana hace un chiste que para ella lo decía, ¿no? Humor negro y tiene gracia y tal, y hay un sector de la sociedad que no lo considera así, bueno, y ese día pues se te enciende un poco la cosa y tal, ¿no? Yo soy de la opinión que en España las crisis en redes sociales duran 2 días, como mucho, ¿no? Si van a total. mayores, Lo que pasa en Twitter no es lo que pasa en las calles, que a exacto, veces ¿no? Y creo pasa que gracias a Dios existen redes sociales mucho más blancas, ¿no? Que Twitter, perdóname la expresión, pero es que solamente hay odio, ¿no? Tú entras y todo es meterse con la gente y todo es meterse con instituciones y todo es derramar como tu pensamiento más negativo ahí, ¿no? Entonces yo sí que creo que bueno, por suerte o por desgracia, si te pasa, es afrontarlo de la mejor manera posible, con todo el optimismo del mundo, pero que al final todo pasa y que precisamente hay que tomárselo con humor, ¿no? Porque si no, ya entramos en temas más tristes y más dramáticos, por decirlo de alguna manera. Total. total. Nos quedan 2 minutillos, pero Macarena Sánchez pregunta, supongo que es para Ana, ¿se puede aprender a hacer humor? ¿Se puede aprender a hacer chistes? ¿Se puede aprender a hacer bromas? No sé si tienes algún proceso creativo tú interno que nos pueda chivar. A ver, yo creo que todos podemos hacer un poco por ser más divertidos, como puede ser pues hacerte cursos de improvisación, hacerte cursos de guionización de comedia. Yo creo que todo, o hacer incluso teatro. Yo creo que esas herramientas siempre ayudan a estar más suelto. Pero sí que creo que no sé hasta qué punto todo el mundo tiene esa capacidad. Es como si a mí de repente me dices, oye, ¿tú crees que todo el mundo es capaz de ser ingeniero nuclear? Pues no sé, ¿no? Pero sí que creo que hay muchas herramientas que a uno le ayudan a predisponerse a pues, ser más divertido, más abierto, más impulsivo, a favorecer a la improvisación que también da lugar a mucha risa y todas esas herramientas siempre son bienvenidas. Total. Pues nada, chicas, creo que lo dejamos por aquí. Ha sido súper enriquecedora la conversación. Creo que me quedo con que obviamente hay que fluir un poquito más con el humor. Creo que los resultados avalan de que a través del humor se pueden conseguir cosas súper interesantes y sobre todo que las marcas se tienen que atrever un poquito más, ser más flexibles con esos briefings, con esas conversaciones que generan en las redes sociales. Y nada, pues muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros. Y nada, pues un placer haber estado con vosotras. Igualmente, o sea, un espacio. Igualmente. Y gracias a todos los asistentes. Nos vemos pronto. Muchas gracias.